¿Qué tal familia? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro mensaje de mediodía. Recuerden que estamos viendo el Catecismo Menor de Westminster y vamos a responder la pregunta para el día de hoy. El día de hoy tenemos la pregunta 23 que dice: ¿qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Y la respuesta a esta pregunta es: Cristo, como nuestro Redentor, ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de estos tres oficios que Cristo ejecuta, como ha sido nuestro Redentor, ¿no? Nuestro Redentor del pecado, y gracias a Él, pues tú y yo somos salvos y somos justificados por medio de su sacrificio en la cruz. Y bien, entonces empezamos diciendo de que como nuestro Redentor ejecuta el oficio de profeta. Recuerden, los profetas eran los encargados de transmitir lo que Dios quería decir a su pueblo. Bien, antiguamente Dios, mediante los profetas, comunicaba a su pueblo lo que quería decirles, ¿no? Demandaba Dios de su pueblo y a través de ellos, pues comunicaba al pueblo de Dios. Y este oficio también lo cumple Jesús. Y vamos a ver directamente en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Está un poquito complicado de entender, pero básicamente aquí habla de que Moisés, haciendo referencia al Antiguo Testamento, menciona de que Dios levantará un profeta de entre ustedes, de entre sus hermanos, uno de ustedes, así como ustedes, Dios levantará como profeta, y a él van a oír. Todas las cosas que le diga, todas las cosas que hable, van a oír, porque Dios lo está dando como profeta. Y el que no escuche de esto, el alma pues será derraigada del pueblo, será separada, no entrará en conjunto como el pueblo de Dios. Y podemos entender un poco mejor a qué se refiere cuando dice que uno de ustedes se levantará, Dios levantará uno como ustedes dentro de sus hermanos. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, que menciona: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claramente Dios está hablando al Hijo, pues está refiriéndose a Jesús, y podemos entender un poco la idea del texto anterior, de que Dios habla, así como lo hizo anteriormente con los padres, por los profetas, habla ahora por medio de su Hijo, por medio de Jesús, por medio de Cristo, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo se hizo el universo. Recuerden, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y era Dios, y por él se hizo todas las cosas. Y este verbo habla de Cristo, de Jesús. Y así básicamente dice de que se levantó un profeta. Ya anteriormente, como les hablaba a los padres por medio de los profetas, ahora lo hace por medio de Jesús. Y esto claramente es el oficio que cumplía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Luego está el oficio de sacerdote. Bien, si para entender un poco mejor lo que se refiere sacerdote, vamos a el libro también de Hebreos. En el capítulo 4, versículo 14, dice: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Bien, recuerden Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Y básicamente el 16 es el punto clave para entender los dos anteriores. Recuerden que en el Antiguo Testamento se necesitaba de un sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo y poder hacer el sacrificio una vez al año de parte del pueblo hacia Dios, ¿no?
el encargado de transmitir las demandas del pueblo hacia Dios era el sumo sacerdote por medio de este sacrificio de una vez al año que se hacía en el lugar santísimo, el tabernáculo y posteriormente en el templo. Eh, y esto lo cumplió Jesús, porque era el sumo sacerdote. Y si leemos el versículo 16 dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Acerquémonos al trono de Dios. Antiguamente podía hacerlo el sumo sacerdote, la persona encargada, una vez al año. Sin embargo, Jesús, por medio del sacrificio, cuando estuvo aquí en la tierra, rompió eso, rasgó el velo del templo, recuerdan, y ahora por medio de él podemos acercarnos a Dios sin ninguna necesidad de un intermediario eh, como el sacerdote lo era anteriormente, sino que nosotros mismos podemos comunicarnos con Dios, acercarnos a Él sin ningún problema. Y esa función también, ese oficio lo cumplió Jesús también. Bien, y eso es el oficio del sacerdote que cumple Cristo dentro de la misión redentora que tuvo. Luego está también el tema de rey. Para entender lo del rey, vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 32 y 33, que dice, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Efectivamente, en el sentido de que Jesús es rey, porque así como antiguamente los reyes daban los mandatos, las ordenanzas, y el pueblo tenía que acatar y obedecer esas leyes, esas ordenanzas, porque era el rey quien gobernaba. Asimismo, Dios o Cristo es nuestro rey porque gobierna nuestras vidas, así como ha dado las ordenanzas y los mandatos en su palabra, y nosotros como pueblo, hijos de Dios, obedecemos o debemos obedecer esas ordenanzas y cumplirlas. Esa función, en ese sentido, es que Cristo es rey, porque gobierna nuestra vida. Y de acuerdo a eso, pues nosotros obedecemos sus mandatos, sus ordenanzas por medio de su palabra. Y ese es también uno de los oficios que Cristo cumplía. Esto, recuerden, al responder, dijimos que lo hacía tanto en el estado de humillación como en el estado de exaltación. Recuerden, humillación porque se humilló siendo Dios para encarnarse y venir a la tierra, ser uno de nosotros, ser un hombre, 100% hombre y tener todas las necesidades, como lo vimos en la pregunta anterior. Pues también está en el periodo de exaltación, en cuerpo glorificado ya ascendiendo a los cielos. Y sigue cumpliendo esos oficios, tanto el de profeta, el de sacerdote. En ese sentido, profeta y sacerdote vino a cumplir los dos, Jesús. Tanto lo que Dios demandaba a su pueblo y lo que el pueblo demandaba a Dios, esa función. Y como rey, pues gobernó y sigue gobernando nuestra vida si nosotros debemos acatar y obedecer sus ordenanzas y sus mandatos. Así que esos han sido los tres oficios que cumplió o que ejecuta Cristo como nuestro Redentor hasta el día de hoy. Así que familia, este ha sido nuestro mensaje de mediodía. No se olviden de compartir para seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Nos vemos en la próxima pregunta.